Dios, en esencia, es la fuente de toda vida y creación. La creación no es un acontecimiento aislado o puntual, sino un proceso continuo que involucra a todos los seres espirituales, incluido el ser humano, que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Esta creación no solo se da en el aspecto material, sino también en el plano espiritual, ya que los seres humanos son, en esencia, espíritus inmortales que se manifiestan en el plano físico para experimentar el proceso de aprendizaje. Al ser humano se le dotó de inteligencia, sensibilidad y libre albedrío para que pudiera tomar sus propias decisiones y, a través de ellas, evolucionar. El sufrimiento no es un castigo divino, sino una consecuencia natural de las elecciones que el individuo hace a lo largo de la vida. Cuando los seres humanos se desvían del camino del amor y la virtud, crean las condiciones para su sufrimiento. La evolución espiritual es un viaje continuo que pasa por varias encarnaciones, donde el espíritu mejora sus cualidades y aprende a manifestar su verdadero potencial divino. El sufrimiento es una herramienta de aprendizaje y la verdadera liberación del ser humano ocurre cuando supera el egoísmo y se reconecta con su esencia divina. Por lo tanto, la creación y la vida son vistas como oportunidades para que los humanos crezcan, aprendan y eventualmente alcancen la perfección espiritual. Es importante reconocer que la imposición de dogmas y creencias rígidas muchas veces aleja al ser humano de la verdadera espiritualidad. Las religiones institucionalizadas, a lo largo de la historia, han distorsionado las enseñanzas divinas, creando sistemas de creencias que priorizan la autoridad y el control humano sobre la libertad individual. Muchas veces, estas instituciones se han apropiado del poder de Dios e impuesto reglas que no tienen base en las leyes naturales y espirituales que rigen la vida. La verdadera religión no puede basarse en dogmas, rituales vacíos o creencias que limiten la experiencia personal de lo divino de un individuo. La espiritualidad genuina es un camino de libertad, donde se anima a la persona a buscar la verdad en sí misma, basada en el amor, la caridad y la fraternidad. Las instituciones religiosas a menudo no logran enseñar los valores fundamentales del cristianismo, como el perdón, la compasión y el amor incondicional, centrándose más en el dogma que en vivir los principios de Cristo. Cuando la religión se convierte en una fuente de división, prejuicio o control, se desvía de su propósito original de ayudar a los seres humanos a conectarse con Dios y evolucionar espiritualmente. La verdadera espiritualidad debe ser inclusiva, promoviendo la unidad entre las personas, sin imponer una visión única o limitante de Dios. Dios es universal y está más allá de cualquier religión específica, siendo la verdad divina una realidad que no puede limitarse a una sola tradición o visión religiosa. Todas las religiones, en su esencia más profunda, buscan el mismo objetivo: comprender la naturaleza de Dios y volver a la unión con lo divino. Las diferentes religiones, en su diversidad, representan diversas formas de intentar lograr este objetivo, basadas en diferentes contextos culturales, históricos y espirituales. Para alcanzar la verdadera espiritualidad no es necesario seguir rígidamente los preceptos de una religión particular, sino más bien vivir de acuerdo con los principios universales que impregnan todas las tradiciones religiosas: amor, compasión, justicia, misericordia y perdón. Las religiones son caminos alternativos que conducen a un mismo destino: el desarrollo de la conciencia espiritual y un contacto más cercano con Dios. Esto incluye tanto las religiones tradicionales como las más filosóficas o espirituales, siempre que, en esencia, propaguen la verdad universal de que todos los seres humanos son hijos de Dios y tienen la capacidad de alcanzar la perfección. La pluralidad religiosa no debe verse como un obstáculo, sino como una riqueza que contribuye a la diversidad de experiencias espirituales, permitiendo a los individuos encontrar el camino que mejor se adapta a su propia evolución. Por tanto, la verdad universal no es propiedad exclusiva de un grupo, sino que está disponible para todo aquel que busque la sabiduría y el autoconocimiento, independientemente de la religión que siga. En el contexto de la espiritualidad, el sexo es visto como una fuerza natural que forma parte de la creación divina. El sexo no debe considerarse algo sucio o pecaminoso, como tienden a enseñar muchas tradiciones religiosas. Es una expresión de la energía creativa de Dios y, cuando se vive consciente y respetuosamente, es una herramienta para la evolución espiritual, permitiendo al ser humano conectarse con sus energías vitales y creativas. Sin embargo, la búsqueda desenfrenada de placer o poder sexual puede conducir a perturbaciones emocionales y espirituales, desviando a los individuos de su propósito divino. El sexo debe practicarse con amor, responsabilidad y con el objetivo de promover el bienestar tanto físico como espiritual. Cuando la sexualidad se utiliza de forma egoísta o para manipulación, pierde su carácter sagrado y se convierte en fuente de sufrimiento.
La reencarnación se ve como un proceso en el que el espíritu utiliza el cuerpo físico como medio de aprendizaje y evolución. La sexualidad, en este contexto, es parte del proceso de encarnación y puede verse como uno de los muchos aspectos de la experiencia humana, que sirve para enseñar al espíritu a controlar sus pasiones y deseos. El proceso de renacimiento es una oportunidad para que el espíritu crezca y mejore sus virtudes, incluida la sabiduría sobre el uso de la energía sexual de forma sana y equilibrada. El sexo, lejos de ser un elemento a negar o reprimir, es una energía que debe entenderse y canalizarse responsablemente. La espiritualidad debe entenderse como una experiencia personal y única, que no puede estar limitada por los límites de ningún sistema de creencias específico. El universo es vasto y las formas de alcanzar la sabiduría divina son diversas y reflejan las necesidades, culturas e historias de las personas. Cada ser humano, en su viaje de evolución, puede encontrar su propio camino hacia la verdad, guiándose por diferentes influencias religiosas o espirituales, dependiendo de su origen cultural y experiencias pasadas. La pluralidad de creencias es una riqueza que puede enriquecer la comprensión humana de lo divino y de la vida, sin generar divisiones ni conflictos. Las personas deben aprender a respetar y valorar las diferentes formas de manifestación espiritual, entendiendo que todas las creencias pueden, en última instancia, conducir a la misma verdad universal. A medida que la humanidad evolucione, los seres humanos empezarán a darse cuenta de que todas las tradiciones espirituales tienen algo en común: la búsqueda de la unidad con Dios, el amor por los demás y la práctica de la ética universal. En lugar de buscar la uniformidad, es necesario abrazar la diversidad, celebrando las diferentes formas de espiritualidad que reflejan la expresión infinita de Dios. La verdadera espiritualidad no es algo que se pueda imponer desde fuera, sino que debe surgir del interior de cada ser humano. La relación con lo divino es una experiencia profundamente personal, que se manifiesta en la conciencia y en las acciones cotidianas. Cada individuo, al buscar el autoconocimiento, encuentra su propio camino hacia la verdad, y este viaje es único para cada ser. La práctica del amor por los demás, la compasión y la justicia es fundamental para conectar con Dios, ya que estas virtudes son las más cercanas a la naturaleza divina. A través del despertar de la conciencia a las leyes espirituales y verdades universales, el ser humano comienza a comprender el significado de la vida y el propósito de su existencia. La conexión con Dios no se produce a través de rituales o dogmas, sino a través de la experiencia de estas leyes universales en la vida cotidiana. Al relacionarse con los demás de forma armoniosa, el ser humano refleja lo divino en sus acciones, acercándose cada vez más a su esencia espiritual. Este proceso de autodescubrimiento y transformación personal es la verdadera esencia de la espiritualidad, que se manifiesta en actitudes concretas de amor y respeto por todos los seres. La experiencia con lo divino, en definitiva, es un viaje de evolución interior, donde cada persona debe ser responsable de construir su propia conexión con Dios, guiado por la luz de la verdad y la sabiduría. Si te gustó este contenido y crees que puede ayudar a más personas, suscríbete a nuestro canal y dale me gusta al video. Su registro y apoyo son muy importantes. Únete a nuestro viaje espiritual y comparte la luz con los demás.